Que tengan todas y todos. Vamos a comenzar esta sesión diplomada. Me presento, soy el maestro Jesús Cadena Alcalá, soy profesor de la Escuela Judicial Electoral y me invitaron para esta sesión charlar con ustedes sobre el control de constitucionalidad y de convencionalidad en materia electoral. La primera parte la voy a destinar a explicar un poco de los sistemas de control, cuál es el modelo que hemos adoptado en México para el tema de la jurisdicción constitucional y electoral. Y para la segunda parte, les voy a presentar una especie de decálogo que construimos desde la unidad académica, que evidentemente ayuda a la práctica profesional y que va explicando paso por paso cómo se puede ejercer este control y cuáles son las consecuencias, sobre todo en su vertiente de naturaleza difusa. Bien, pues vamos a comenzar la sesión. En el momento en el que haya alguna duda, pregunta, comentario, quieran interrumpir para hacer alguna consideración, siéntanse en libertad de realizarlo. Y por supuesto que el material, cuando termine la sesión, les dejaré mi correo electrónico. Si lo solicitar, también se los puedo proporcionar. Bien, vamos a ver primero lo que representa la posición de la Constitución precisamente en el constitucionalismo de nuestros días. Fíjense, primero tenemos dos grandes fenómenos que repercutieron en la consolidación del constitucionalismo de nuestros días. Cuando concluye la Segunda Guerra Mundial, es decir, en el periodo de posguerra, se viene un primer gran fenómeno que sin duda marcó un hito para el constitucionalismo. Este precisamente deriva de la consolidación del derecho internacional de los derechos humanos. Primero, cuando se configura la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, esto tiene una repercusión directa en el constitucionalismo, porque este instrumento internacional hace repensar a los estados sobre qué contenido deben de tener sus constituciones. Sobre todo porque veníamos de constituciones sumamente formalistas, como la Constitución de Weimar de 1919, y digamos que en Occidente se empieza a dar una tendencia en la que los estados buscan incorporar catálogos de derechos a sus constituciones. Y esta incorporación de esos catálogos bien definidos son catálogos amplios, desde luego, justos, que buscan consolidar de alguna manera el reconocimiento de derechos fundamentales y libertades básicas en favor de las personas. Lo que conllevó fue un diálogo permanente entre el derecho internacional y el derecho constitucional. Es decir, ahí se configuró el primer binomio que, digamos, poco a poco fue evolucionando en el constitucionalismo democrático. Ese primer fenómeno lo denominamos la internacionalización del derecho constitucional. ¿Qué quiere decir? Que las constituciones que surgieron a partir del periodo de posguerra, 1948, 1950 y posteriormente este fenómeno que se desplaza con la Constitución Española de 1978 y en América Latina, desde luego, con las constituciones que surgen en la última parte del siglo XX, lo que detonó fue que efectivamente esos catálogos de derechos del ámbito internacional pasaran a las constituciones. Y entonces viene el primer vínculo. ¿Cómo es que se hila, se une el derecho constitucional con el derecho internacional? Principalmente, desde luego, a partir del reconocimiento de la cláusula de dignidad humana. Las constituciones contemporáneas se empezaron a preocupar por reconocer este principio como eje rector de los derechos. Y además de reconocerlo como eje rector, también establecieron que a partir de la dignidad humana, como una norma inderogable para muchos sistemas, el español, el alemán, el italiano, se construye el resto del contenido de los derechos. Por eso es que sostenemos, o por lo menos lo sostiene la dogmática contemporánea de los derechos fundamentales, que todos los derechos en abstracto pesan lo mismo. Porque la tendencia occidental lo que nos dice es los derechos emanan del principio de dignidad humana.
Y si todos emanan de ese principio, luego entonces en la coyuntura constitucional tienen el mismo valor. Ya en los casos en concreto vamos a ir definiendo qué derecho tiene un peso específico más importante. Y para eso echaremos mano de lo que Robert Alexy pensó en su tesis doctoral, la teoría de los derechos fundamentales, como el juicio de ponderación. Pero digamos que ese primer gran fenómeno sí tuvo relevancia para el constitucionalismo. Por lo menos el constitucionalismo se empezó a preocupar por incorporar normas de contenido sustantivo, cuestión que no sucedió antes de 1950, porque teníamos constituciones formalistas, constituciones que se dedicaban únicamente a establecer división de competencias, de atribuciones entre los poderes públicos, de distribuir las obligaciones que tenían las instituciones y que desde luego generaban algún cierto compromiso con la ciudadanía, pero ese compromiso no era oponible. Es decir, no había un acceso jurisdiccional como lo tenemos actualmente, sobre la base de que si se viola un derecho, pues tengo la oportunidad de concurrir ante un órgano jurisdiccional para reclamar esa vulneración. Entonces, todo cambia a partir de 1948. Posteriormente, digamos ya en la parte final del siglo XX y los inicios del siglo XXI, se da un segundo fenómeno que también es muy interesante, que digamos dinamiza el derecho constitucional y que pone de relieve qué tan importante es los derechos humanos de fuente internacional para el constitucionalismo. A ese segundo fenómeno le llamamos la constitucionalización del derecho internacional. ¿Y por qué es tan importante ese fenómeno? Porque ahora, fruto de esa relación que se construyó a partir de 1950, las constituciones de los estados se empiezan a preocupar por incorporar las cláusulas de derecho internacional como fuente constitucional. Fíjense qué interesante fórmula. Lo que empiezan a generar los poderes constituidos o los poderes constituyentes o reformadores, en su caso, de la Constitución, es una cláusula en la que buscan que los derechos humanos de fuente internacional o cualquier norma de fuente internacional que prima facie reconozca un derecho adquiera jerarquía constitucional. Es una fórmula un tanto sencilla que problematizó mucho la interpretación judicial, sobre todo porque lo que sucedió es que todos esos derechos de fuente internacional pasaron a formar parte del contenido constitucional en un sentido amplio. Es decir, se potencializaron los derechos, se estableció que el reconocimiento de derechos no terminaba en la Constitución y que las cláusulas de derecho internacional sustantivas tienen o gozan de una remisión constitucional. Este punto es muy interesante porque México entra en esa dinámica, ustedes lo saben, con la reforma de 10 de junio del 2011. El Estado mexicano, con esta reforma tan importante, todo un cambio constitucional, desde luego, buscó que esos derechos de fuente internacional adquirieran jerarquía constitucional. Y esa dinámica de jerarquización lo que vino a propiciar es un replanteamiento del principio de supremacía de la Constitución. Para ya no entenderlo, como en su momento lo pensó la Corte Suprema de Estados Unidos en la sentencia de 1803 Marbury versus Madison, sino entender al principio de supremacía constitucional como una cláusula elástica. Elástica en el sentido de que puede incorporar todos esos derechos que se reconocen en el ámbito internacional y también cabe la posibilidad de incorporar derechos que se construyan jurisprudencialmente. El decisionismo judicial tiene aquí una importante labor, porque va a existir alguna ocasión donde un derecho se cree a partir de la interpretación judicial, por ejemplo, el libre desarrollo de la personalidad, por ejemplo, el derecho a la identidad, que son derechos que los tribunales los han construido a partir de sus interpretaciones creativas, evolutivas, de contexto, como dice Ricardo Guastini, y eso ha hecho que esos derechos también adquieran jerarquía constitucional. En pocas palabras, tenemos una fórmula constitucional diferente.
diferente a como la pensó en su momento la Corte Suprema norteamericana, diferente a como la pensó en 1928 el profesor Kelsen con su libro La garantía jurisdiccional de la Constitución, y diferente, acorde con las dinámicas de exigencia social. Es decir, la fórmula tiempo-constitución, como dice Peter Haberle, es fundamental hoy en día. La Constitución se va adaptando a las exigencias sociales. Y esas exigencias sociales pueden detonar en el reconocimiento de un derecho a partir de la interpretación de los jueces. Fíjense, esa teoría que es sumamente nueva, es una teoría muy contemporánea, la describen algunos constitucionalistas como la tesis de los derechos no enumerados o los nuevos derechos, los derechos que van surgiendo en el contexto democrático actual y que le exigen a los órganos jurisdiccionales un reconocimiento vía interpretación. De ahí que la Corte haya sostenido que las interpretaciones nacionales y de la Corte Interamericana formen parte de este bloque de constitucionalidad. Fíjense, todo un replanteamiento de lo que representa la cláusula, el principio de supremacía de la Constitución. Un replanteamiento que obliga a entender a la Constitución en bloque, en conjunto, armonizada, sistematizada, no una Constitución alejada, no una Constitución que solo se aplique de manera preferente. De hecho, esa lectura es totalmente incorrecta a la dinámica que estamos viviendo en la actualidad, porque la dinámica exige que cuando yo esté frente a un planteamiento propiamente constitucional, pues no solo me ciña a lo que marca la Constitución, sino que tenga que ir al derecho internacional y tenga que recoger también los criterios interpretativos, los criterios que sostienen tanto la Corte Interamericana como en su caso el Poder Judicial de la Federación. Entonces, es una cláusula muy robusta que se replantea, que se reformula, desde luego, a partir de los nuevos planteamientos del constitucionalismo democrático. Y ese constitucionalismo democrático obliga a lanzar una pregunta medular, una pregunta esencial. Hoy en día, ¿cómo entendemos a la Constitución material, desde luego, desde la perspectiva de la actuación judicial? Y aquí vienen estas tres posiciones que ustedes ven en la diapositiva. Primero, la Constitución se tiene que entender como norma cúspide del ordenamiento. Cuando refiero a Constitución, me refiero a bloque de constitucionalidad, ¿no? Porque la fórmula la debemos de entender como todo es Constitución. Al final es lo que buscó el poder reformador con el cambio constitucional del 2011. Entonces, como cúspide del ordenamiento. Desde ahí condiciona efectivamente el resto de las normas que integran el sistema. Si una norma quiere subsistir, la fórmula lo que nos dice es debe de ser compatible con la Constitución, en algo que Kelsen llamó examen de regularidad constitucional. Esta norma, que es una norma ordinaria, una norma de carácter general, tiene que ser compatible con la Constitución. Si no lo es, entonces en un control abstracto se puede invalidar y en un control concreto inaplicar, en control difuso. Entonces, primero, la Constitución es cúspide del ordenamiento. Segundo, la Constitución también es centro del... Fíjense, este elemento es muy importante, porque en 1958 se da un debate muy interesante en el Tribunal Federal Constitucional alemán, a partir de una sentencia que se emite, que es el caso Lut, que voy a poner aquí en el chat, si alguien quiere descargar esta sentencia. El caso Lut, 1958. Y este caso Lut, que resuelve el Tribunal Federal Constitucional alemán, pone de relieve, en relevancia, dos puntos importantes para la posición de la Constitución. Primero dice, la Constitución integra un centro de valores sustantivos que irradian sobre el ordenamiento, permean. Todos estos valores sustantivos que reconoce la Constitución, que son evidentemente la parte axiológica de la Constitución, como la dignidad, la igualdad, la paridad, la equidad, la paz social, etcétera, son principios fundamentales de las democracias en la actualidad. Estos principios despliegan sus efectos en cualquier relación jurídica. A eso, el Tribunal Federal Constitucional alemán le llamó el efecto irradiador. Los derechos irradian, permean sobre el ordenamiento.
Y en el momento en el que permea, lo que generan es una cláusula que condiciona cualquier situación jurídica. Es decir, hoy en día los derechos no solo son oponibles frente al Estado, ¿están de acuerdo? Los derechos también son oponibles en las relaciones entre particulares. Un particular puede violar derechos de otro particular y entonces el Estado se convierte en un interventor de ese tipo de relaciones. No solo las observa. Cuando ve que hay una vulneración entre un particular frente a otro, interviene para poder reparar la violación, porque si no la repara, eso tendrá una consecuencia que regularmente se tendrá que resolver en el ámbito jurisdiccional, nacional o internacional, porque también los estados parte pueden ser sancionados por la Corte Interamericana por violaciones entre particulares. Ahí tenemos varios ejemplos que son importantes para la construcción de esta dinámica constitución, derecho internacional de los derechos humanos. Una sentencia que es relevante para este caso es emitida por la Corte Interamericana en el caso López contra Venezuela, que es un caso emblemático sobre este punto de lo que llamamos la eficacia o proyección horizontal de los derechos fundamentales. Entonces, el Tribunal Federal Constitucional alemán llega a la conclusión de que los derechos en el constitucionalismo permean sobre todo el ordenamiento, sobre las relaciones de carácter público, las que sostienen los particulares con el Estado, y las relaciones de carácter privado, las que se mantienen en el ámbito interprivados, es decir, donde solo están dos particulares que están en la misma posición jurídica, en una posición de igualdad. Este efecto irradiador sirvió para sostener que hoy en día la Constitución también es centro, como si fuera un sol, y a partir de ahí despliega todos sus efectos, todos sus matices, para condicionar, como yo les decía, cualquier situación jurídica. Fíjense, hay un libro del profesor Konrad Hesse, que es un constitucionalista alemán, juez del Tribunal Federal Constitucional alemán, donde sostiene que hay una relación entre el derecho privado y el derecho constitucional. Y Konrad Hesse dice es que todo se ha constitucionalizado. El derecho privado que pensábamos estaba muy alejado de todo, hoy en día está constitucionalizado. Es decir, prácticamente todas las relaciones que se cimentan desde el derecho privado tienen una remisión constitucional. Incluso Conrad Hess en este libro nos dice que el principio de acto volitivo, este principio que rige la suscripción de un contrato, de un convenio, tiene una remisión constitucional. Este principio de libertad contractual también tiene fundamento en la Constitución. Y así lo ha entendido la Suprema Corte desde una sentencia que emitió en el caso La Jornada contra Letras Libres, que es uno de los casos más emblemáticos de proyección horizontal de los derechos fundamentales. Entonces, fíjense, hoy la Constitución no solo es cúspide, también es centro del ordenamiento. Y el tercer punto, que también es muy interesante, nos dice que la Constitución también es base del ordenamiento. Es decir, que cuando la Constitución se encuentra en la base, desde ahí también despliega efectos para condicionar normas. Es ahí donde entramos en la dinámica de aquellas normas que emanan de la Constitución. Tienen su desplegado a partir de lo que condiciona la Constitución. Regularmente esto le llamamos normas reglamentarias o disposiciones que reglamentan el contenido constitucional. Entonces, también la Constitución es base del ordenamiento y a partir de ahí, volvemos al punto, condiciona cualquier situación jurídica. Relaciones jurídicas de carácter público y relaciones jurídicas de carácter privado. A partir de ahí, fíjense, podríamos decir que la Constitución es motor de la jurisdicción de nuestros días. ¿Quién pondría en tela de juicio el sostener que hoy toda la judicatura es constitucional? Por lo menos en el sistema jurídico mexicano, las y los jueces son jueces constitucionales, porque están condicionados a respetar el contenido de esa constitución. Incluso el profesor Ferrer MacGregor dice no solo eso, los jueces y las juezas mexicanas se han convertido también en jueces interamericanos, porque también tienen que velar por el contenido de las disposiciones del Corpus Juris Interamericano.
Es decir, entramos en una dinámica en la que la jurisdicción se ha vuelto el principal actor de la defensa de la Constitución. Y a partir de ahí hay que debatir por qué es necesario tener un control judicial de la Constitución, porque no es el único. Hay sistemas que tienen controles políticos. Por ejemplo, en Francia, que tienen un Consejo Constitucional que se dedica a la defensa de la Constitución, pero no es precisamente un órgano jurisdiccional, es un órgano de control político que a través del control preventivo, el control previo, verifica cuando una norma es o no compatible con su Constitución. Pero digamos que la mayoría de los sistemas, esto es aceptado en el derecho comparado, los estados han optado por un control judicial de la Constitución, por configurar cortes supremas, tribunales constitucionales, salas constitucionales o cortes constitucionales. Ejemplo, supremas cortes tenemos en México, en Argentina, en Uruguay, salas constitucionales, por ejemplo, en Nicaragua o en Costa Rica. Tenemos tribunales constitucionales como en Perú, como en España, como en Alemania, y tenemos algunos otros que se denominan cortes constitucionales, como en Italia, como en Colombia, como en Ecuador. Sin importar la denominación, al final son órganos de control concentrado que se dedican a la defensa de la Constitución. Y en América Latina, por lo menos, hemos optado por un modelo de control mixto o híbrido, donde tenemos un tribunal constitucional o corte constitucional que realiza control concentrado y el resto de las autoridades jurisdiccionales realizan control de naturaleza difusa o difuso. ¿Correcto hasta aquí? ¿Hay alguna duda o pregunta? ¿Algún comentario? ¿No? ¿Ninguno? Ok, vamos avanzando entonces. Bien, ¿cuál es el concepto que se ha construido en la actualidad sobre el control jurisdiccional de la Constitución? Este concepto lo da Kelsen en un libro que se llama La garantía jurisdiccional de la Constitución. Se los voy a copiar también aquí en el chat. La garantía jurisdiccional de la Constitución. Lo escribe Kelsen como un texto especializado vinculado únicamente a analizar cómo es que se debe de entender el control concentrado de la Constitución. De hecho, en este libro Kelsen crea científicamente las atribuciones y competencias del llamado Tribunal Constitucional. Luego entonces este control jurisdiccional de la Constitución, fíjense, pues tiene por objeto defender el contenido de la ley fundamental, de la Constitución. Es decir, defender el principio de supremacía constitucional. Decíamos, este principio de supremacía constitucional replanteado o reformulado para el constitucionalismo de nuestros días. Por lo menos en el sistema jurídico mexicano, el principio de supremacía constitucional no se puede entender si no acudimos a las normas de derecho internacional. Fíjense, ¿cuántos tratados internacionales en materia de derechos humanos ha suscrito y ratificado el Estado mexicano? ¿Alguien tiene este dato? Es un dato muy interesante. Fíjense, el Estado mexicano ha suscrito, sobre todo a partir de principios del siglo XX hasta la actualidad, 210 tratados internacionales solo en materia de derechos humanos. 210 instrumentos internacionales. Esto conlleva que esas normas de derecho internacional adquieren jerarquía constitucional. Son constitución. Forman parte implícita del contenido constitucional. Como si tuviéramos un libro en el que se engargolara el resto del contenido de los derechos de fuente internacional, para tener un libro mucho más robusto, un libro más amplio, que lo que busca, sin duda, es potencializar el contenido de los derechos, bajo la dinámica de que habrá derechos que obtengan una mayor protección en el ámbito internacional o que incluso haya interpretaciones realizadas desde el derecho internacional que sean más benéficas que una interpretación nacional. Y esto, desde luego, no nos tiene que espantar. Es propio de la dinámica de la interpretación judicial. El que haya ocasiones, existe ocasiones, donde una interpretación realizada por un comité internacional o por una corte supranacional
garantice más el contenido de un derecho que una interpretación realizada por un tribunal nacional. Es propio de la dinámica de los derechos, buscando, desde luego, ir generando mejores contornos para el contenido esencial de los derechos. Esto es propio de la dinámica. Incluso hay un par de ejemplos. Hellman contra Uruguay, una sentencia de la Corte Interamericana donde se potencializa el derecho a la identidad. Y se dice la identidad no termina únicamente en el tema biológico, sino que también hay una identidad social. Y a partir de esa identidad social se han construido muchos criterios en el sistema jurídico mexicano, como por ejemplo el tema de la reasignación sexogenérica, que es un criterio que ha construido la Suprema Corte a partir de la identidad social. O, por ejemplo, el tema del orden de los apellidos. Es decir, libremente los padres pueden decidir en qué orden quieren poner el apellido de sus hijos. Es un tema de identidad social, como se sientan más cómodos. E incluso la Corte ha sostenido que en esas decisiones que pertenecen al núcleo de familia no puede intervenir el Estado. Es una decisión que pertenece a la intimidad, a la privacidad del núcleo de familia. Entonces, fíjense, dense cuenta cómo las interpretaciones van consolidando el contenido de los derechos, que nos vamos a enfrentar a ciertas perspectivas interpretativas, nacionales o internacionales, que garanticen más el contenido de un derecho, o tal vez no, dependiendo, desde luego, a qué fuente acudan. Si acudo a la fuente internacional o acudo a la fuente nacional. Hay una sentencia aquí muy emblemática de la Suprema Corte, se las voy a copiar igual en el chat, es una acción de inconstitucionalidad 155 del 2007, donde la Corte sostuvo, fíjense, un principio fundamental para entender la relación Constitución-Derecho internacional. La Corte dice, a ver, si la idea del poder reformador de la Constitución en 2011 fue que los derechos humanos de fuente internacional adquirieran jerarquía constitucional, esa misma dinámica nos lleva, a concluir que entre la Constitución y los derechos humanos de fuente internacional no existen jerarquías ex ante. No existen jerarquías. Ocupan el mismo lugar en el ordenamiento. Constitución, derecho internacional. Y habrá ocasiones donde a través de la cláusula de selección normativa pueda yo acudir a la Constitución o pueda yo acudir al derecho internacional. ¿Cómo resuelvo esa tensión? A través del principio pro persona. Es decir, si la Constitución protege más, la lógica deductiva lo que nos dice es aplica la Constitución. Si el derecho internacional potencializa más un derecho, la misma lógica nos dice aplica el tratado internacional. Y la Corte concluye porque entre esas dos fuentes lo que interesa es aplicar la norma más benéfica o la norma menos restrictiva, con independencia de la fuente. La Corte dice, pasa un segundo plano la fuente. No importa si es una fuente constitucional o internacional. Lo que te tienes que enfocar desde la perspectiva judicial de protección de los derechos es que en tu caso en concreto estés aplicando la norma que más beneficie o la norma que menos restringe el derecho, la que menos lo restringe. A eso le llamamos criterio de selección normativa. Es algo que la Corte construyó desde el expediente Varios 912 del 2010, que es la recepción del caso Rosendo Radilla contra México. ¿Correcto hasta aquí? ¿Alguna duda o comentario? Entonces, el principio jurisdiccional de defensa de la Constitución lo que implica es precisamente garantizar el contenido del bloque de constitucionalidad, hoy en día así nombrado. Y lo que genera es que las normas o los actos que se emitan dentro de un sistema doméstico estén condicionados a respetar el contenido de ese bloque. Y si no lo respetan, ¿qué sucede? Esa es la gran pregunta. ¿Qué pasa si una norma contradice la Constitución? ¿O qué pasa si un acto es contrario a un estándar nacional o a un estándar interamericano? Fíjense, yo les diría, depende el planteamiento del caso en concreto. Si estamos frente a un control difuso, la consecuencia más severa es que se inaplicará la norma al caso en concreto, porque no respeta el estándar constitucional.
Pero si estamos en un control abstracto, este control que en México realiza solo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la consecuencia será una invalidez, si es que se alcanzan los requisitos que establece la ley reglamentaria del artículo 105, que es que se vote por cuando menos 8 ministras y ministros en el pleno de la Corte. Si se alcanza esa votación mayoritaria, entonces se genera una invalidez de la norma. La norma desaparece. Es algo que Kelsen llamó el efecto derogatorio. Se deroga la norma porque no es compatible con el estándar constitucional o con el estándar interamericano. ¿Correcto hasta aquí? ¿Tienen alguna duda, pregunta o comentario? ¿Ninguna? ¿Seguras, seguros? Ok. Avancemos entonces. Hoy en día tenemos en los sistemas constitucionales diferentes maneras de apreciar el control judicial de la Constitución. Fíjense, hay sistemas que optan por un control de tipo preventivo. Es decir, antes de que la norma entre en vigor, voy a revisar si la norma reviste o no de constitucionalidad, desde luego también de convencionalidad. Este control preventivo, que se originó en el sistema normativo francés, tiene por objeto precisamente establecer que la facultad de control y verificación de la conformidad de la norma se realiza antes de que la norma se publique. Es decir, la norma todavía no está en vigor y el órgano jurisdiccional tiene la facultad de revisar su conformidad. Es decir, la norma es o no compatible con el contenido constitucional. Antes de que la vayamos a poner en vigor, tenemos que verificar si realmente existe esta compatibilidad. Y si no, ¿qué sucede? Como en Francia, el Consejo Constitucional emite una declaratoria de inconstitucionalidad, donde dice esta norma no puede entrar en vigor porque no respeta los cauces constitucionales y la regresa al órgano configurador, es decir, al Parlamento, para que el Parlamento modifique los vicios de constitucionalidad y entonces la norma ahora sí se puede aplicar. ¿Vale? En el sistema jurídico mexicano tenemos algunos sistemas de las entidades federativas que han optado por este control preventivo a través de lo que llamamos la jurisdicción constitucional a nivel local. Hay algunas entidades como por ejemplo Nayarit, como por ejemplo Chiapas o Oaxaca, que también tienen esta facultad de control preventivo y que se la ceden precisamente a una especie de tribunal constitucional a nivel local, que pertenece regularmente a los poderes judiciales y que hace las veces de control judicial a nivel local. Es decir, si una norma contradice el contenido de la constitución local, a través de un control previo se puede determinar que la norma no entra en vigor, sino hasta que se limpien, es un saneamiento constitucional, hasta que se saneen los vicios de constitucionalidad de esa norma. ¿Vale? Solo que hoy en día sí hay un fracaso de la jurisdicción local. Es decir, los tribunales o salas constitucionales a nivel local poco funcionan para el constitucionalismo mexicano. Operativamente no coadyuvan mucho a la defensa de la Constitución, porque están cooptados, porque no les interesa el tema, o a veces simplemente porque no tienen un margen de operatividad. Es decir, el Tribunal Constitucional no le llega casos o simplemente no tiene recursos para que opere en el funcionamiento de su tribunal o en muchas ocasiones pues no representa un tema importante para la política judicial de esa entidad federativa. Entonces, me parece que la jurisdicción local constitucional sí tiene muchas deudas en este tema. Entonces, primero, control preventivo. Antes de que la norma entre en vigor, reviso si reviste de constitucionalidad o no. Segundo, control represivo. Es aquí cuando la norma ya entró en vigor y entonces le corresponde al llamado Tribunal Constitucional conocer de esa cuestión propiamente constitucional. Regularmente lo hace a través del denominado control abstracto. Por ejemplo, en México, la Suprema Corte ejerce control abstracto a través de dos mecanismos de control constitucional: la acción de inconstitucionalidad y la controversia constitucional.
La acción de inconstitucionalidad que sí tiene un cauce en materia electoral. La Corte es un órgano facultado para conocer de este control abstracto en materia electoral, para verificar si la norma reviste o no de compatibilidad y en abstracto, donde solo se analiza la norma, donde el único objeto de control es la norma, verificar si es compatible o no. Y como yo les decía, la consecuencia de una incompatibilidad es la invalidez. ¿Vale? Que se le llamó efecto derogatorio o efecto anulatorio de la norma. Se anula, desaparece del sistema. Ahora, también tenemos que en el control represivo se puede dar un efecto o una vinculación al control difuso. Es decir, fíjense que la mayoría de los sistemas en Europa han optado por algo que llamamos la vía intermedia. ¿Qué es la vía intermedia? En Europa, la mayoría de los sistemas han establecido que únicamente quien ejerce la defensa de la Constitución es el llamado Tribunal Constitucional, ¿vale? En las diferentes denominaciones o connotaciones que puede tener, pero solo el Tribunal Constitucional. Por ejemplo, en España, en Alemania, en Portugal, en Italia, en Polonia, etc. ¿Vale? Donde el Tribunal Constitucional es el único que está encargado precisamente de la defensa de la Constitución. Sin embargo, han optado por una vía intermedia para facultar de alguna manera a los jueces de otras instancias, sobre todo los jueces de primera instancia, para que también coadyuven o participen del control y la defensa de la Constitución, a través de una figura que se llama la cuestión de constitucionalidad. Fíjense cómo opera el tema de la cuestión de constitucionalidad. Cuando a un órgano de primera instancia le plantea la duda sobre si una norma es o no compatible con la Constitución, el órgano de primera instancia no puede resolver per se esa duda, no está facultado. Lo que tiene que hacer es esa duda, esa problemática constitucional, remitirla al Tribunal Constitucional para que sea el tribunal el que resuelva, en el que en única instancia determine si esa norma es o no compatible con la Constitución. Sin embargo, esa jurisdicción local a la que se le hizo el planteamiento participa activamente del control, porque cuando remite la norma lo hace con una opinión jurídica. Es decir, el juez de primera instancia le remite la cuestión constitucional al tribunal con la opinión propia de si la norma es o no compatible con la Constitución. Una especie de amicus curiae, si así lo quieren ver. Es decir, en el planteamiento que me estás haciendo, yo opino que la norma es conforme con la Constitución o no, no reviste de conformidad. Entonces, te emito esta opinión para que tú resuelvas, tribunal. Tú decides en única instancia si esa norma es o no constitucional. Una vez que resuelve el planteamiento, lo devuelve. Se paraliza el procedimiento ordinario y lo devuelve al órgano jurisdiccional ya con la decisión tomada sobre la cuestión propiamente constitucional para que continúe el proceso. ¿Vale? Pero si se dan cuenta ya es una vía intermedia, es decir, hoy en día no existe un modelo puramente concentrado, no existe. Todos han optado por esta vía intermedia, por de alguna manera vincular a los diferentes órganos a que participen de la defensa constitucional. Y esto en América Latina, pues es una clara visualización, ¿no? En América Latina hemos optado por los modelos de control mixto. México tiene un modelo de control mixto, concentrado por la Suprema Corte, como yo les mencionaba, y difuso por el resto de las autoridades jurisdiccionales. Es un modelo híbrido o un modelo mixto, donde en control abstracto se invalida y en control difuso se inaplica. ¿Bien hasta aquí? ¿Ninguna duda? Ok. Después tenemos, finalmente, el denominado control ocasional. El control ocasional se denomina así por la contingencia del control y es el llamado control difuso. Es decir, en el control difuso, el planteamiento de inconstitucionalidad que se le hace a un órgano de primera instancia, por ejemplo, no es una cuestión principal.
La cuestión principal que se va a desahogar es un proceso civil, un proceso familiar, un proceso electoral, un proceso administrativo, etcétera. Y accesoriamente puede haber un planteamiento sobre si una norma es o no compatible con este llamado bloque de constitucionalidad. Pero es una cuestión accesoria. El órgano se va a centrar en resolver la problemática que se le plantea del litigio civil, familiar, electoral. Y de manera ocasional va a resolver si la norma es o no compatible con el bloque, ¿vale? El control difuso, digamos, tiene por objeto establecer si la norma en el caso concreto es o no compatible con el estándar constitucional. Porque la última consecuencia, como yo les decía, del control difuso es llegar a una inaplicación. Solamente se inaplicará con un efecto interpartes, solamente para las partes que forman parte del proceso o para las partes que hayan solicitado el control propiamente constitucional. Entonces, este control ocasional se vincula de manera directa con el llamado control difuso de constitucionalidad y de convencionalidad. Vamos a avanzar. Bien, ¿cuáles son los dos grandes sistemas de control jurisdiccional de la Constitución? Primero tenemos el llamado control difuso, que nace con la sentencia Marbury versus Madison, emitida por la Corte Suprema de los Estados Unidos en 1803, donde de alguna manera se formula el planteamiento de qué representa el principio de supremacía de la Constitución y se llega a la conclusión de que todos los órganos están facultados para llegar a la inaplicación de una norma. Fíjense, dice el profesor Pegoraro, paradójicamente el control difuso nace en sede concentrada. ¿Qué significa esto? Que la Corte Suprema norteamericana, en sede concentrada, como el Tribunal Constitucional de aquel país, hace una referencia para que todos los demás órganos que integran el sistema jurisdiccional realicen ejercicios de control difuso. Es decir, a partir de este ejercicio interpretativo les facultó al control difuso. Les dijo, ustedes jueces de primera instancia, salas, tribunales de alzada, también están facultados para defender la Constitución. Y la defensa de la Constitución se da precisamente a través de la posibilidad de llegar a la inaplicación. Llegar a la inaplicación. Quiere decir que en el control difuso la inaplicación es la última raya. Lo último a lo que hay que llegar. Porque las dos usan un principio que es el de presunción de constitucionalidad. Entonces se inaplicará, busco el escenario interpretativo para salvar la conformidad de la norma. A esto le llamamos interpretación conforme, que en el sistema jurídico mexicano empezó a tomar relevancia a partir de las reformas del 10 de junio del 2011. Entonces, es muy importante el diseño de control difuso, porque el control difuso conlleva la posibilidad de que todos los órganos, sin importar la instancia, la naturaleza, el grado, la competencia, estén facultados también para defender la Constitución. Eso es lo que buscó la sentencia Marbury versus Madison. Expander los efectos del control para que todos los jueces, dice el profesor Pablo Pérez Treps, se conviertan en jueces constitucionales. Esa es la idea del control difuso. Fíjense, nace en el siglo XIX, 1803. Después tenemos la perspectiva desde otro ángulo que propone el profesor Kelsen en 1920. Kelsen en 1920 crea el Tribunal Constitucional Austriaco, que es el primer gran antecedente del control constitucional. Este tribunal que sí entra en funciones y que tenía como tarea única, tarea principal, el defender el contenido de la Constitución a través del llamado control concentrado. Por eso se llama concentrado, porque se concentra en un solo órgano. Y ese órgano, con independencia de la denominación, tiene la única facultad de defender el contenido de la Constitución. Tribunal Constitucional, 1920. Es decir, poco más de un siglo después, Kelsen replantea lo que en su momento pensó la Corte Suprema norteamericana. Y dice Kelsen, bueno, me parece que es riesgoso el ceder el control para todos los órganos, porque
Cada órgano va a tener una opinión diferente. El control difuso conlleva la posibilidad de que todos los órganos, desde perspectivas diferentes, analicen el contenido de la Constitución. Y esto hasta cierto punto, dice Kelsen, puede ser riesgoso para el principio de certeza, porque en un mismo distrito puede haber opiniones jurídicas diferentes. Puede decir que un órgano vote por la inconstitucionalidad de la norma y otro vote por su conformidad. Entonces dice Kelsen, para evitar eso, lo voy a concentrar. Lo voy a concentrar en un único órgano especializado que le voy a llamar Tribunal Constitucional. Y después esta idea que Kelsen va construyendo desde 1920, digamos que la termina de formar en 1928 con este texto que ven aquí, la garantía jurisdiccional de la Constitución. Ya es ahí donde Kelsen científicamente dice, a ver, el Tribunal Constitucional va a tener estas características. Se va a encargar del control concentrado, los jueces que lo integren van a ser elegidos a través de un sistema que después en el derecho comparado lo utilizamos en México, que es la propuesta por parte del Poder Ejecutivo con la ratificación del Senado de la República, que es básicamente el proceso de designación constitucional que tenemos para los ministros y ministras de la Suprema Corte. Entonces, ese modelo Kelsen lo fue puliendo, por así decirlo. Lo termina de diseñar en 1928 y después lo van adoptando en Occidente primero los diferentes estados más relevantes, Alemania, Italia, España, Portugal. Y esa mutación se da para América Latina a finales del siglo XX. Es decir, los tribunales constitucionales en América Latina comenzaron a existir en la última parte del siglo XX. Ahí tenemos la tan importante reforma constitucional de 1996 en México, donde se replantea a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para buscar consolidarla en un auténtico tribunal constitucional. Ahora habrá que preguntarnos si lo logramos, si la Corte hoy en día representa un auténtico tribunal constitucional o a veces resuelve muchas cuestiones de control de legalidad que no serían propias de las funciones de este tribunal. Entonces, Kelsen lo termina de diseñar, hace la propuesta científica, desde luego, se muta esa propuesta para América Latina y en México, digamos, conjuntando ambos sistemas, adoptamos un modelo. Ese modelo le llamamos, como viene en la siguiente diapositiva, el modelo de control mixto o híbrido de constitucionalidad. Les decía, concentrado por la Suprema Corte y difuso por el resto de las autoridades. En materia electoral, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y los tribunales a nivel local ejercen control difuso. Es decir, con la única posibilidad de llegar a la inaplicación de la norma. Tenemos modelos de control mixto en la mayoría de los estados en América Latina. En Europa, por su parte, como yo les decía, pues han optado por continuar con la tradición kelseniana, también llamado modelo de control de justicia europea, donde tribunales como Italia, España, Alemania, tribunales constitucionales, pues han mantenido la tendencia al control concentrado, solamente creando la figura de la cuestión de constitucionalidad, ¿vale? Que es una cuestión que puede ser planteada por cualquier ciudadano ante un órgano de menor instancia para que de manera uninstancial lo resuelva al final el Tribunal Constitucional. Pero, como yo les decía, no hay hoy en día un modelo puramente concentrado. No existe ya. Todos han mutado, han modificado esta tendencia que en su momento creó el profesor Kelsen. Vamos ahora a ver las cualidades de un modelo y de otro. Primero, en el control concentrado. Fíjense, en materia electoral se comparten las facultades de la defensa de la Constitución frente a normas propiamente electorales o en un sentido material y formal vinculadas con la materia electoral. Por una parte, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revisa a través de los casos en concreto cuando una norma es o no compatible con el contenido constitucional. ¿Vale? Lo revisa caso por caso, eso le llamamos control difuso. Sin embargo, no tiene el monopolio del control y defensa de la Constitución en materia electoral,
porque también la Suprema Corte tiene facultades de control en materia electoral, de control jurisdiccional normativo. El claro ejemplo de esto es la acción de inconstitucionalidad. La acción de inconstitucionalidad también procede en materia electoral y tiene ciertos sujetos legitimados. El catálogo del artículo 105, fracción segunda de la Constitución, nos da qué sujetos legitimados pueden promover una acción de inconstitucionalidad en materia electoral. Por ejemplo, los partidos políticos con registro a nivel nacional o de las entidades federativas. Por ejemplo, el Congreso de la Unión o los congresos de las entidades federativas también están facultados para promover este tipo de mecanismos de control. Por ejemplo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos o las comisiones estatales, que también están facultadas para presentar este mecanismo en materia electoral, ¿vale? Entonces, este mecanismo por excelencia es el que revisa en abstracto la constitucionalidad de la norma. Ahora, la cualidad que tiene el control concentrado es que no se ejerce a través de un caso en concreto, sino que es un control abstracto, donde solo está la norma sujeta a control y la norma parámetro de control. La norma parámetro está aquí, la norma sujeta a control está aquí abajo. Y lo que tiene que hacer el Tribunal Constitucional es determinar si esta norma sujeta a control es o no compatible con la norma parámetro. Eso es el examen de regularidad en control abstracto. Solo está la norma y el contenido de la norma parámetro que voy a utilizar para ese enjuiciamiento. El efecto que se tiene por regla general es un efecto invalidatorio ex nunc, es decir, pro futuro. Si la norma hoy se declara inconstitucional en control abstracto, se invalida y hacia el futuro no se va a poder volver a aplicar. Hacia el futuro. Por regla general, el control abstracto no tiene efectos retroactivos. Solamente hay dos posibilidades para el efecto retroactivo. Cuando es en materia penal, en beneficio de, o cuando, y esto lo ha definido la Corte a partir de jurisprudencia, cuando la aplicación de la norma haya generado graves afectaciones en materia de derechos humanos. Si la norma cuando estuvo vigente generó varias afectaciones, entonces puede venir un efecto retroactivo. Porque ustedes saben que en acción de inconstitucionalidad no opera la suspensión de la norma, salvo algunas excepciones donde nos hemos enfrentado, ¿no? Ahora el llamado Plan B está suspendido. Está suspendido a través de una controversia y de una acción de inconstitucionalidad. Incluso el día de ayer, la Suprema Corte resuelve el recurso de reclamación por el que el ministro Lainez concedió la suspensión para que se dejara de aplicar el Plan B. Y la Corte resuelve que el recurso de reclamación es infundado. Es decir, hoy en día el llamado Plan B sigue suspendido por la Suprema Corte. Esas normas no se van a aplicar, porque es un catálogo de normas, incluso la configuración de una nueva norma, la ley general en materia de medios de impugnación en materia electoral, ¿no? De medios de impugnación en materia electoral. Entonces, ese efecto invalidatorio lo que genera es que se anule la norma pierde eficacia y no se vuelve a aplicar. Ahora, los planteamientos en materia electoral han sido muy interesantes, porque no hemos concluido únicamente con la derogación de la norma, sino que la Corte se ha enfrentado a múltiples escenarios donde ha tenido que abrogar la norma. ¿La habían escuchado? Donde en un control abstracto la Corte declara la inconstitucionalidad de todo un código en materia electoral. Todo el código es inválido. No respeta los cauces constitucionales. Entonces, se va, se abroga. Es un efecto anulatorio total de toda la disposición normativa. En ese contexto, la Corte, para salvaguardar el principio de seguridad jurídica, ha ocupado una figura que se llama reviviscencia. Y la reviviscencia lo que implica es que si la Corte declara la inconstitucionalidad de todo un código, abrogándolo prácticamente, o en un sentido material, abrogándolo, lo que tiene que hacer es, para que no se genere un vacío normativo, donde pues no tengamos claras las reglas del juego en materia electoral, donde no sepamos qué reglas y principios se van a utilizar dentro de un determinado proceso
federal o local, la Corte revive la ley anterior. Fíjense, reviviscencia. La Corte ordena que, derivado del vicio de constitucionalidad de todo el código en abstracto, se reviva la ley anterior para que entre en vigor y se aplique dentro del proceso electoral. Esa figura de la reviviscencia también se ha utilizado por la jurisdicción electoral en control difuso. Les voy a poner un ejemplo. Recurso de reconsideración 88 del 2020. Se los copio en el chat. Me faltó el sub, perdón. Sala superior. Fíjense. El planteamiento de este recurso de reconsideración iba vinculado precisamente con un actuar por parte del Congreso de la Ciudad de México. De un momento a otro, el Congreso de la Ciudad de México decide derogar la figura de la Diputación Migrante. Dice, no va a aplicar la figura de la Diputación Migrante porque no tenemos recursos públicos para implementar la figura. Y entonces, en un debate en el Pleno del Congreso de la Ciudad de México, se determina derogar la figura. Una persona con interés legítimo decide concurrir a la jurisdicción electoral y cuestionar la constitucionalidad de la norma derogada. Es decir, hoy en día los actos derogatorios también son susceptibles de control judicial. Impugna el acto derogatorio, primero ante el Tribunal Electoral de la Ciudad de México, después ante la Sala Regional de la Ciudad de México y llega a la Sala Superior. Y la Sala Superior tiene que resolver si efectivamente ese acto derogatorio es o no conforme con el bloque de constitucionalidad. La Sala Superior determina que ese acto derogatorio generado por el Congreso a nivel local, uno, vulnera el principio de progresividad de los derechos. Y por ahí utiliza una metodología que le llamó test de progresividad de los derechos. Y segundo, establece que el acto derogatorio generó una vulneración al principio de igualdad, vinculado con una categoría de protección especial o categoría sospechosa, los migrantes. Aquellas o aquellos ciudadanos que hayan habitado en la Ciudad de México y que por alguna circunstancia se hayan ido a vivir al extranjero y que tengan la posibilidad de integrar un escaño en el Congreso, precisamente para representar a todos esos migrantes que nacieron en esta ciudad y que decidieron por alguna circunstancia ir a vivir en el extranjero. Entonces, ellos también tienen que tener representatividad. Esto va de la mano con la teoría del acto representativo, que se da en los contornos de la democracia representativa. Entonces, la Sala Superior determina que el hecho de derogar la figura no solo vulneró el principio de progresividad de los derechos, en el sentido de que deben ir avanzando de manera gradual, sino que también generó un trato discriminatorio para esa categoría y que la norma no revistía conformidad. Luego entonces, como estábamos frente a un acto derogatorio, fíjense el contexto, una norma que se había derogado, y estábamos en pleno proceso electoral, ya iniciado en la Ciudad de México, lo que determinó la sala fue revivir la norma derogada para que tuviera eficacia la sentencia que había emitido. Y revive la figura derogada y establece que va a tener vigencia, que se va a aplicar durante ese proceso electoral y vincula al Instituto Electoral de la Ciudad de México para que emita los lineamientos. Dice, se revive la norma y entonces Instituto Electoral de la Ciudad de México emite todas las disposiciones administrativas que creas conducentes para que se implemente la figura de la Diputación Migrante. Y vincula a los partidos políticos para que por lo menos tengan una postulación en materia de Diputación Migrante. Fíjense qué interesante. Era un acto derogatorio y la sala en control difuso ordenó que se reviviera la. Fíjense, el efecto del control difuso no concluyó interpartes. Es decir, el beneficio de la reviviscencia de la norma no solo fue para la persona que acudió al video de impugnación, sino que tuvo prácticamente un efecto generalizado para todas aquellas personas que se encontraron en posibilidad por la posición preferente de acceder a un escaño en el Congreso de la Ciudad de México vía Diputación Migrante. Entonces, el interés legítimo lo que ha venido a hacer es replantear los efectos del
porque puede pasar que se acudo con interés legítimo a la jurisdicción electoral, por ejemplo, el efecto del beneficio, la protección que me otorga el tribunal, no solamente sea para mí, sino sea para un grupo determinado, determinable, que está en una posición preferente frente al orden público. Regularmente estos grupos les llamamos categorías de protección especial o grupos en situación de vulnerabilidad. ¿Correcto hasta aquí? ¿Hay algún comentario? ¿No? ¿Segura, seguro? Ok. Vamos a avanzar entonces. El control concentrado. Vamos a ver ahora las cualidades del control difuso. ¿Cuáles son las cualidades de este control? Fíjense, primero, el control difuso, como ya lo había mencionado, se ejerce por todos los órganos jurisdiccionales del país, todos están vinculados al control, ya sea control de constitucionalidad o control de convencionalidad. Esta convergencia interpretativa, así lo vemos muchos, generó que los órganos hoy en día no solo estén vinculados en un sentido estricto a proteger lo que marca la Constitución, sino que la revisión al control de convencionalidad, como lo dijo la Corte Interamericana en el caso Helman contra Uruguay, implica que los órganos jurisdiccionales atiendan el contenido de los derechos humanos de fuente internacional y también visualicen cuáles son los estándares interpretativos sobre esos derechos. En el sistema al que pertenece México de manera internacional, esos estándares interpretativos los fija prima facie la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el llamado Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos. Entonces tenemos que ir también a lo que marcan esos instrumentos para que realmente hagamos un análisis interpretativo integral, integrador entre la interpretación judicial de la Constitución y la interpretación judicial de los tratados internacionales. Entonces, se ejerce por todos los órganos a nivel nacional. Segundo, el cuestionamiento de la norma, es decir, el hecho de que yo sostenga que una norma no es compatible con la Constitución o con el bloque de constitucionalidad, implica que ese planteamiento es accesorio. Accesorio. ¿Por qué es accesorio? Porque lo que yo le estoy planteando de manera primigenia al órgano es resuélveme esta cuestión electoral, o resuélveme esta cuestión administrativa, o civil, o familiar, o penal. Y accesoriamente analiza esta norma, fíjate. Creo que esta norma no es compatible. Si tú me la aplicas, estimo que la norma viola el contenido de la Constitución en este sentido. Entonces te solicito que la analices, que hagas un examen de regularidad de la norma. Ahora, el cuestionamiento de la norma solo se puede hacer a instancia de parte. La Corte Mexicana, en el expediente varios 912 del 2010, sostuvo que el cuestionamiento también puede ser ex oficio. Ninguna parte solicitó, pero el órgano jurisdiccional tiene la duda. Aplica el principio de duda razonable. Tiene la duda fundamental de que esta norma que va a aplicar puede ser inconstitucional. Y si tiene la duda, entonces, de oficio, puede poner un análisis de la... Es decir, ex oficio, va a realizar el examen de regularidad constitucional. Nadie lo pidió, pero no tiene su obligación constitucional. Incluso no solo constitucional, es un mandato convencional. Lo dijo la Corte Interamericana desde el caso Trabajadores Cesados del Congreso contra Perú. El control de convencionalidad no es optativo. El control de convencionalidad es un mandato para todos los estados parte que no se puede dividir ni fraccionar. No puedes decir, esta autoridad sí ejerce control y esta no. Todas. Incluso en Helman contra Uruguay se dijo todas las autoridades, no solo las jurisdiccionales. Todas las autoridades nacionales tienen que realizar control de convencionalidad. Así lo dijo en Helman contra Uruguay. Y control de convencionalidad atendiendo los estándares. Quiere decir que si yo quiero realizar un correcto control de convencionalidad, no únicamente tengo que ir a lo que dicta la Convención Americana, sino también tengo que analizar los casos contenciosos y las opiniones consultivas que haya emitido la Corte Interamericana.
además del llamado soft law. Es decir, también puedo acudir a esas opiniones especializadas que realizan los comités en materia de derechos humanos. Los comités, por ejemplo, de Naciones Unidas, que pertenecen al sistema internacional, o los comités de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que pertenecen al sistema interamericano. Entonces, también el llamado soft law hoy en día es una herramienta interpretativa para el control de constitucionalidad, ¿vale? Sin ser vinculante, son criterios orientadores que pueden tomar en cuenta los órganos jurisdiccionales. Respecto de la jurisprudencia interamericana, no hay duda. La Corte lo dijo, contradicción de tesis 93 del 2011. Criterios emitidos por la Corte Interamericana, aunque el Estado mexicano no haya sido parte, son vinculantes en su facultad contenciosa o en la facultad consultiva. Los tenemos que tomar en cuenta. Desde luego hay una metodología para la aplicación que en esa contradicción de tesis se configuró. En esa contradicción de tesis la Corte dijo cómo debes de aplicar un estándar interamericano. Es sencillo, pero de ahí, digamos, lo esquematizó en una metodología, en un test, para que los órganos jurisdiccionales puedan aplicar control de convencionalidad frente a estándares fijados por la Corte Interamericana. ¿Correctos aquí? ¿Alguna duda? ¿Ninguna duda ni pregunta? ¿Algún comentario? Ok. Bien, ya que fijamos que el cuestionamiento de la norma es accesorio, vamos a los efectos. El efecto, como ya les venía mencionando, únicamente es la inaplicación en el caso en concreto, salvo estos casos de interés legítimo, que son muy interesantes de analizar, demasiado. Les recomiendo mucho este recurso de reconsideración 88 del 2020, para que vean cómo puede a través del control difuso llegarse a un criterio de protección mucho más amplio, a un efecto de protección indirecto que beneficie no solo a la persona, sino que beneficie a un grupo de personas, a una categoría de personas. Y esto sin duda es sumamente importante para los grupos en situación de vulnerabilidad. Y el cuarto punto es que en este llamado control difuso se ejerce para resolver si la norma que será aplicada al proceso judicial es o no compatible, perdón, es o no compatible con el bloque de constitucionalidad. Así lo diseñó la Suprema Corte en el expediente Varios 912 del 2010. Ahora, ¿cuál es el caso del control difuso en el sistema jurídico mexicano? Fíjense, tenemos cuatro particularidades. Primero, este control difuso se crea, se renueva con la reforma constitucional de 10 de junio del 2011. Fue esta reforma la que facultó al resto de autoridades judiciales para que puedan, en su caso, llegar a la inaplicación de normas. Última ratio. Inaplicación de normas igual a la última ratio. No es generalizado. Segundo, el expediente Varios 912 del 2010 aperturó la aplicación del control difuso. Fue en este expediente con los jueces nacionales están facultados para ejercer control difuso de constitucionalidad. Tercero, se vinculó para que todos los jueces nacionales lo realicen de manera oficiosa. Como yo les decía, puede ser que el control se ejerza a petición de parte o de manera oficiosa, porque yo me estoy percatando prima facie que la norma que voy a aplicar reviste de cierta incompatibilidad o tengo la duda de que pueda ser o no compatible con la Constitución. Y el cuarto punto es que este control lo que generó fue que los jueces nacionales hoy en día se conviertan en jueces constitucionales y también en jueces interamericanos. Es una propuesta un tanto arriesgada, es provocadora inclusive. Lo que se busca con el control difuso es que los jueces se vinculen al contenido del bloque de constitucionalidad, que cuando vayan a resolver un caso en concreto, cuando vayan a examinar una norma en el caso en concreto, tomen en cuenta todo el estándar que hay detrás y fijen de manera correcta la norma parámetro. Esa norma parámetro será fundamental para establecer si la norma sujeta a control es o no compatible con la Constitución. A través de la norma parámetro
se ejerce el control difuso de constitucionalidad. ¿Bien hasta aquí? ¿Sí? Ok. ¿Cuáles son algunos criterios importantes? Fíjense, hay 4 resoluciones que yo les recomiendo dar lectura, que se vinculan con este tema del control y que les van a ayudar muchísimo para profundizar cuáles son los efectos y matices de este llamado control difuso de constitucionalidad. Primero, expediente varios 912 del 2010. Lo más importante que sostuvo la Corte ahí es que el control difuso se ejerce de manera oficiosa y es respecto a la Constitución y al derecho internacional de los derechos humanos. Segundo, contradicción de tesis 293 del 2011, donde la Corte ya creó las normas que integran el parámetro de control jurisdiccional de la Constitución y donde además la Corte habló de un elemento que es un tanto problemático para el ejercicio de control, las llamadas restricciones constitucionales. Hoy les tengo una buena noticia. Si bien la Corte estableció que la restricción constitucional debía de prevalecer cuando así lo dictara la propia Constitución, hoy en día, a través del caso Rodríguez y Reyes Alpizar contra México, que notifica la semana pasada la Corte Interamericana de Derechos Humanos, establece que ese criterio de la restricción constitucional es inconvencional. El Estado mexicano no puede invocar ninguna norma, aunque esa norma sea su constitución, para dejar de cumplir con un tratado internacional. Porque si lo hace, viola el llamado efecto útil de la norma internacional. No puedes invocarlo, México. Tú no puedes invocar tu constitución para dejar de atender un estándar interpretativo interamericano. Incluso la Corte en esta sentencia, Rodríguez y Reyes Alpizar contra México, condena al Estado mexicano para que modifique la Constitución. En específico, 2 figuras, la prisión preventiva oficiosa y el arraigo, porque considera que las dos en un control duro, en un control concentrado de convencionalidad, no respetan los cauces interamericanos. Es decir, es un efecto invalidador de la norma. Le dice a México, modifícala, porque no está respetando el contenido del artículo 27 de la Convención de Viena. El artículo 27 de la Convención de Viena, ¿qué nos dice? Ningún Estado puede invocar una norma de derecho doméstico para dejar de cumplir un instrumento internacional. Los instrumentos internacionales revisten de la misma jerarquía de vinculatoriedad que una norma de carácter nacional, es decir, son de cumplimiento obligatorio. Incluso cuando estamos frente a normas que son de dominio jus cogens, que son normas inderogables. Por ejemplo, el tema de la tortura, el tema de los actos de discriminación, el tema de los actos de esclavitud, etcétera, que son normas aceptadas por la comunidad internacional y que operan como una regla. Ahí hay varios ejemplos. Loaiza López Soto contra Venezuela, Hacienda Verde contra Brasil. Tenemos también el ejemplo en materia de igualdad y no discriminación de la sentencia Atala Rifo y Niñas contra Chile, etc. O sea, hay varios parámetros que ha fijado la Corte Interamericana para atender estas normas que son inderogables. Normas de dominio jus cogens. Se los voy a poner aquí en el chat por si alguien quiere investigar un poco más al respecto. Normas de dominio jus cogens. Correcto. Después tenemos el expediente varios 1396 del 2011, que también resultó un tanto problemático para la recepción de las sentencias interamericanas, porque la pregunta que se le hacía a la Corte ahí es, cuando existe una restricción en la Constitución y una sentencia interamericana contradiga el contenido de la restricción, ¿qué sucede? Y la Corte dijo en un criterio espantoso que prevalece la restricción constitucional. Entonces, estos 2 criterios, tanto la contradicción de tesis 293 del 2011 como el expediente varios 1396, tendrán que ser modificados a partir de este ejercicio interpretativo que hace la Corte Interamericana en el caso Rodríguez y Reyes Alpizar. Es muy clara la Corte. Esos 2 criterios no pueden seguir vigentes. No son compatibles con los estándares interamericanos. No lo son. Y no lo son porque no respetan precisamente el estándar interpretativo que ha configurado la Corte a razón de la prisión preventiva y del arraigo. No los puedes invocar tampoco México. Incluso México no puede decir que prevalece tu restricción
porque es una especie de reserva interpretativa. Y esa reserva interpretativa se tiene que suscribir antes de que aceptes el contenido del tratado internacional. Entonces, México no puedes invocar ninguna norma de derecho doméstico para dejar de cumplir con tu obligación internacional. Vulneras el efecto útil y dejas sin matiz el llamado control de convencionalidad. Bien, hasta aquí. ¿Tienen alguna duda o pregunta? Okay. Y finalmente tenemos, resuelto por la Suprema Corte en el amparo en revisión 476 del 2014, donde la Corte estableció que tenemos que acudir al parámetro que sea más benéfica o que sea menos restrictiva para el caso en concreto. ¿Cómo se integra el bloque de constitucionalidad para la selección del parámetro? Fíjense, se los voy a explicar para que vean cómo operativamente funciona este bloque. Primero, el bloque tiene 4 normas, ¿vale? 4 normas. Así lo dispuso la Corte desde la acción de inconstitucionalidad 155 del 2007. ¿Qué normas son? La Constitución, en su parte sustantiva y en su parte orgánica, los derechos humanos de fuente internacional, cualquier derecho que se pueda advertir prima facie desde el ámbito internacional, segunda norma. Tercera norma, la jurisprudencia interamericana, que hoy en día es vinculante, aunque México no haya sido parte del caso contencioso o de la opinión consultiva. Y la cuarta norma, la jurisprudencia nacional en materia de derechos humanos. Es decir, todos esos criterios interpretativos que potencialicen, maximicen, que definan el contenido esencial de un derecho, también forman parte del llamado bloque de constitucionalidad. Por lo menos así lo esquematizó la Suprema Corte en esa contradicción de tesis 293 del 2011. Así lo configura. Ahora, de todo ese bloque de derechos que tengo reconocido por la Suprema Corte, tengo que elegir cuál me sirve para el caso en concreto. Y una vez que lo seleccione, esa norma se convierte en parámetro de regularidad constitucional. Deja de ser bloque para convertirse en parámetro. ¿Ven cómo no es lo mismo bloque que parámetro? La Corte los utiliza como si fueran sinónimos. Son. Una cosa es el bloque de constitucionalidad y otra cosa es el parámetro de regularidad que voy a utilizar para resolver la conformidad de la norma. Parámetro. Ahora, ¿cómo elijo la norma parámetro? Fíjense, si bien es un ejercicio discrecional que se le deja al órgano jurisdiccional, la norma parámetro se escoge a través de un ejercicio hermenéutico. ¿Qué implica esto? Cuando yo voy a elegir la norma, tengo que situar de la perspectiva de elegir aquella que sea más benéfica o menos restrictiva. Fíjense, dice la Corte, con independencia de la fuente. No importa si la fuente es constitucional o es convencional. Tú elige la más benéfica o elige la menos restrictiva. Ese criterio de selección, ¿quién lo hace? El jurisdiccional. El juez es el que tiene que decantarse o me voy por la norma constitucional o me voy por la norma constitucional. O habrá ocasiones donde las pueda armonizar, ¿están de acuerdo? Donde pueda aplicar las dos, donde pueda aplicar el estándar nacional y pueda aplicar el estándar internacional, porque son perfectamente armonizables. A eso le llamamos interpretación integradora. Integro las normas que voy a ocupar de parámetro. Y cuando no sea posible, cuando no pueda ejercer este ejercicio, valga la redundancia, armonizador, lo que voy a hacer es elegir la norma más benéfica para el caso en concreto. Criterio de selección normativa. No importa la fuente, acuérdense, entre la Constitución y los derechos humanos de fuente internacional no hay jerarquías ex ante. No existen estas jerarquías. Entonces voy a elegir la norma que resulte más benéfica para mi caso o que menor restringe el derecho. Y eso conlleva también el seleccionar la interpretación. Es decir, voy a elegir y la interpretación que para el caso resulta más favorecedor o menos restrictivo. Cuando yo selecciono esa interpretación,
la selección que hago convierte a la norma bloque en norma parámetro. Ahora se convierte en mi parámetro de control. A partir de ese parámetro voy a realizar el examen de regularidad, ya sea examen de regularidad difuso o examen de regularidad concentrada. ¿Correctos aquí? ¿Tienen algo? ¿No? Ahora seguro. Para esta última parte, les voy a compartir una propuesta que diseñamos desde la unidad académica, una especie de decálogo, precisamente para el ejercicio de constitucionalidad difuso que se pueda vincular con la materia electoral. Listo, ya se visualiza, ¿verdad? Bien, vamos entonces a ir viendo punto por punto este decálogo y si tienen alguna duda en cada uno de los puntos, les ruego que en ese momento me interrumpan y me la hagan saber. Primer punto, tipo de control que se realiza. Para esto, el órgano jurisdiccional tiene que establecer si está frente a un control donde se haya ejercido la petición de parte, es decir, donde el justiciable plantea el control de constitucionalidad o si bien lo va a realizar de manera oficiosa, sin ninguna parte me pidió, pero yo estoy notando prima facie que esta norma que voy a aplicar puede ser incompatible con la Constitución a través del principio de duda razonable. Si tengo la presunción fundada de que esa norma que se está aplicando al caso en concreto puede ser incompatible con la Constitución. Y entonces lo voy a ejercer de manera oficiosa, es decir, voy a revisar la conformidad de la norma de oficio. No me lo pidieron las partes, pero yo tengo la obligación constitucional. Recuerden, es un mandato del artículo primero. El artículo primero en su primer párrafo es claro. Todas las autoridades en el ámbito de sus respectivas competencias y atribuciones tienen que promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los instrumentos internacionales de los que el Estado mexicano se ampara. Así lo dicta el primer párrafo del artículo primero. Las autoridades, con un especial énfasis en las autoridades jurisdiccionales. Por lo menos así lo dijo la Corte Interamericana en el caso del Tribunal Constitucional contra Perú. Dijo, híjole, sí, todas tienen que realizar control de profesionalidad, pero hay una especial vinculación para las autoridades jurisdiccionales. Es un criterio que vino sosteniendo desde Olmedo Bustos contra Chile, la última tentación de Cristo, que después reiteró en Tribunal Constitucional contra Perú y que terminó de diseñar en un caso reciente en materia electoral que es Petro Urrego contra Colombia. ¿Vale? Muy interesante también esa definición que hace la Corte Interamericana. Segundo punto, definición del contenido esencial. En la dogmática de los derechos le llamamos contenido esencial, digamos, a ese núcleo que tienen los derechos, que se tiene que salvaguardar sí o sí, independientemente de la actividad jurisdiccional. Hay autores constitucionalistas que la han llamado la esfera de lo decidible, como Luigi Ferrajoli, o Ernesto Garzón Valdés, que le denominó el coto vedado. Tenemos una perspectiva en la que ese contenido esencial no es estático. El contenido esencial de los derechos se va construyendo a partir de los diferentes casos que llegan a los tribunales. Hoy en día, decir algo sobre el principio de igualdad y en otro caso lo replantea, lo reformula, lo potencializa o, desde la vertiente alemana, lo maximiza. Puede decir, bueno, vamos a construir una dogmática para este derecho mucho más amplia. Ya no solo se entiende por igualdad esto, sino también esto, esto y esto. Ahí se va diseñando el contenido esencial. Para el contenido esencial yo tengo que definir de dónde quiero obtener la fuente. Es decir, si el reconocimiento del derecho está en la Constitución, si está en un tratado internacional o está en la jurisprudencia. Porque puede ser un derecho que se cree a partir de la interpretación judicial. Tengo que definir la fuente. ¿Puedo encontrar la fuente? Sí, desde una perspectiva armonizadora. Puedo decir, este derecho se reconoce en la Constitución, también en ese tratado internacional,
y la jurisprudencia ha dicho esto sobre el derecho. O sea, un criterio integrado, perfectamente organizado, pero tengo que fijar de dónde viene el contenido del derecho. ¿Vale? Fijo el contenido del derecho, digo Constitución, Tratado, Jurisprudencia Interamericana. Una vez que hice esto, el siguiente paso es determinar la norma parámetro para el caso en concreto. Fíjense, norma parámetro. De todo ese bloque que tengo, selecciono qué parte del bloque me sirve para el examen de regularidad. Para este examen de regularidad voy a utilizar este tratado internacional, porque es más benéfico, o porque es menos restrictivo. O voy a utilizar este criterio interpretativo del sistema interamericano, porque es más benéfico o porque restringe nuestra ley. O voy a ocupar este criterio que mejor, o voy a ocupar la Constitución. Pero tengo que hacer el ejercicio discrecional de selección. Tengo que elegir cuál es mi norma parámetro. ¿Vale? La norma parámetro siempre se tiene que seleccionar bajo la perspectiva del principio pro persona. No existe otra posibilidad. Siempre buscando que esa norma sea la que más maximice el derecho o la que menos genere la restricción para su contenido esencial. Siempre. Así lo tengo que hacer. ¿Bien hasta aquí? ¿No? Ok. Siguiente punto, el cuarto. Tengo que establecer, dice el punto 4, cuál es la norma sujeta a control. Tal vez sea una obviedad, pero tengo que definir qué norma estoy enjuiciando. Para eso me va a servir el planteamiento que ha hecho la parte, donde la parte me diga, estoy enjuiciando el artículo 456 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Tengo que definir cuál es la norma sujeta a control. Tengo que desde luego explicar qué alcances interpretativos tiene la norma sujeta a control. Porque puede ser que esa norma no haya sido interpretada por el tribunal. Puede ser que el tribunal haya definido que esa norma se entiende en un determinado sentido, a través de una interpretación teleológica o una interpretación de reducción al absurdo o una interpretación sistematizada. Yo tengo que definir cuál es el objeto del visualizar la prima facie para que no quede duda que esa norma es la que el órgano jurisdiccional está sometiendo a examen de regularidad. Una vez que definí cuál es la norma, el siguiente paso es la interpretación conforme. Si tengo dudas en un escenario de posible inconstitucionalidad, lo que tengo que hacer es interpretar la norma de conformidad con mi norma parámetro. Ya elegí la norma parámetro. Entonces, por el principio de presunción de constitucionalidad y de conservación del derecho, lo que tengo que buscar es salvar la conformidad de la norma a través de la interpretación conforme. ¿Puede ser que no sea posible ese escenario de interpretación conforme? Evidentemente sí. Puede ser que la norma no me permita interpretarla de conformidad con la Constitución, pero tengo que buscar ese ejercicio. Porque, desde 1928, las normas revisten de este principio de presunción de conformidad. Entonces, antes de llegar a la inaplicación, como yo les decía, que es el último escenario interpretativo, tengo que buscar salvar su validez. Y solo si no lo puedo hacer, entonces sí, pues llego a la inaplicación, pero no sin antes pasar por la posibilidad de la interpretación conforme. ¿Correcto hasta aquí? El punto 4 queda claro. Ok. Queda el punto 5. Vamos al punto 6. Si no fue posible el ejercicio de interpretación conforme, entonces lo siguiente es fijar el nivel de escrutinio judicial. ¿Qué nivel de escrutinio voy a hacer? ¿Severo, medio o simple? Dependiendo el caso en concreto y dependiendo, desde luego, el planteamiento de control o lo que vaya a realizar o el derecho que se vea vulnerado por la norma. Es como voy a fijar el nivel de escrutinio judicial. La Corte lo ha fijado en 3 niveles: el nivel severo, el nivel medio y el nivel simple o laxo. El nivel severo se da cuando la norma, por ejemplo, vulnera el principio de igualdad y está de por medio una categoría sospechosa: mujeres, niños, adultos mayores, personas de la diversidad sexual,
personas migrantes, minorías religiosas, el Estado civil, etc. Si estoy frente a una categoría de protección especial y la norma vulnera el principio de igualdad, el escrutinio es estricto. Si la norma vulnera o tiende a vulnerar el interés superior de la niñez, escrutinio estricto. O si la norma incide en una competencia o atribución de un poder público, escrutinio estricto. Así lo ha fijado la Corte. Escrutinio medio, cuando la norma restringe un derecho o un principio de los no enunciados anteriormente. Es que la norma restringe la libertad personal, la libertad de tránsito, vulnera el debido proceso o el derecho de audiencia previa. Si restringe un derecho, entonces es un escrutinio medio. La metodología que voy a utilizar cuando voy a revisar la regularidad de restricciones es el test de proporcionalidad. Esa es la metodología idónea. Test de proporcionalidad. ¿Correcto? Y después tenemos el escrutinio simple, donde ahí la posición de control simétrica que guarda el órgano jurisdiccional es de deferencia con el legislador. Es decir, me voy a portar muy diferente. Si el legislador pensó así, bueno, pues voy a dejar que la norma sea compatible con la Constitución. Esto se da, por ejemplo, cuando la norma genera un trato diferenciado frente al principio de igualdad, pero no hay categoría sospechosa. ¿Vale? Se da mucho en los temas de equidad tributaria, de proporcionalidad tributaria, se da también en los temas de política, de prosecución de delitos, donde la Corte se porta muy diferente. Hay un caso donde a la Corte se le planteó que la pena de 70 años para el delito de feminicidio vulneraba el principio de proporcionalidad de la pena, previsto en el artículo 22. Y la respuesta de la Corte fue: voy a realizar un escrutinio simple. Si el legislador pensó que la pena de 70 años era una política efectiva para prevenir o sancionar el delito en materia de feminicidio, es correcto. Así lo resolvió la Corte. Se porta muy diferente al legislador y dice, bueno, es parte de la política de persecución del delito en la Ciudad de México. Entonces, si el legislador pensó 70 años, es proporcional. Fíjense, no entra tal cual un escrutinio severo. La Corte dice, bueno, el legislador está facultado para la configuración de la norma, lo pensó así, me parece que no hay un vicio potencialmente de inconstitucionalidad, me porto diferente. Me porto diferente en el sentido de que dejo al legislador que la norma subsista tal y como está. ¿Vale? Entonces, nivel de escrutinio simple. Una vez que definí ese nivel que voy a ocupar para el caso en concreto de control, viene el siguiente paso, que es selección de la metodología. ¿Qué metodología voy a usar? Metodologías, les diría yo, hay muchísimas. Se han configurado sobre todo a partir de los diferentes escenarios interpretativos de los tribunales constitucionales. Hoy en México, por ejemplo, utilizamos test de proporcionalidad. Utilizamos el test de igualdad también. Utilizamos el test de progresividad, que es otra metodología diversa. También utilizamos el test de libertad de expresión a través del estándar de real malicia. Utilizamos el juicio de ponderación cuando hay una colisión entre derechos fundamentales. O utilizamos en sí, de una manera genérica, el examen de regularidad constitucional y convencional. Tengo que elegir qué metodología. Cada metodología es idónea para el planteamiento del caso. ¿Vale? ¿Puedo equivocarme en la selección de metodología? Sí, hay que tener mucho cuidado en eso. A veces se utiliza el test de proporcionalidad y no estamos frente a una restricción. El uso de la metodología es incorrecto. El órgano jurisdiccional, para elegir la metodología, tiene que verificar la norma en qué derecho incide y cómo incide. En qué derecho y cómo incide. ¿Correcto? Una vez que elegí la metodología, la aplico. Aplico la metodología. Aquí es donde viene la parte, digamos, de determinar que en este caso se va a utilizar esa metodología por estas razones. Expongo algo que llamamos razonamiento judicial. ¿Por qué razón voy a ocupar esta metodología? Porque estamos frente a una norma que restringe el derecho a la libertad personal. Entonces, la metodología adecuada para el caso es el test de proporcionalidad que se integra de estos pasos. Fin constitucionalmente válido,
idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto. Determino qué metodología voy a utilizar. Y una vez que ya determiné la metodología, voy al paso, digamos, más complejo para el control, la parte argumentativa. Con base en la metodología voy a definir si la norma es o no compatible con el parámetro que elegí, el parámetro de regularidad. Para esto tengo que motivar la resolución. Y esa motivación me tiene que dar como resultado una obiter dicta, una razón principal. ¿Cuál es la razón principal por la que yo determino que esta norma es o no constitucional? Así es como determino la obiter dicta. Porque hoy en día que estamos mutando al sistema de precedentes, la visualización de la obiter dicta es fundamental, sobre todo en las labores que hace la Suprema Corte. La Corte tiene que establecer en cada caso en concreto cuál es su razón principal para decantarse sobre el resultado interpretativo que eligió. La obiter dicta hoy en los sistemas del precedente es fundamental. Entonces, la parte argumentativa es el noveno paso. Define por qué. Busque el escenario interpretativo donde establezcas las razones suficientes del por qué te inclinaste por la constitucionalidad de la norma o por la inconstitucionalidad de la misma. ¿Vale? Ahí cumple con el deber de motivar, que es una de las garantías judiciales que ha fijado la Corte Interamericana de la interpretación del artículo 8º de la Convención. Entonces, siempre es muy importante fijar de manera adecuada cuál es el deber de motivar. Y finalmente, el último paso es el efecto. ¿Qué efecto tiene? Decíamos, por regla general en el control difuso, estamos frente a un efecto interpartes, solo se inaplica la norma. Pero ¿qué pasa si va con interés legítimo? Si va con interés legítimo puede cambiar el efecto. Puede ser que el efecto no solo sea para las partes, sino que sea un efecto generalizado, un efecto indirecto para un grupo determinado, para una categoría de protección. Entonces hay que tener mucho cuidado con matizar el efecto, para decir, bueno, el efecto fue la protección interpartes, pero indirectamente se puede beneficiar a este grupo, como el caso que les conté, de la diputación migrante, donde el beneficio no solo fue para la persona que acudió, ¿están de acuerdo? En el momento en el que la sala superior ordena que se reviva la norma, el beneficio fue para todos esos ciudadanos que estaban en posibilidad de obtener un escaño vía diputación migrante en el Congreso de la Ciudad de México. Fue para todos el beneficio, porque se revivió la norma en un control difuso. Entonces, el interés legítimo viene a replantear los efectos de la cuestión propiamente constitucional o de la protección constitucional, ¿vale? Más allá de los efectos interpartes o de la aplicación para el caso en concreto. Puede haber un efecto mucho más expansivo o un efecto que alcance de manera indirecta a un grupo, decía, por la posición especial que tiene frente al orden normativo. Por lo menos así lo ha sostenido la Suprema Corte y la Sala Superior en el llamado interés tuitivo o interés legítimo. ¿Correcto hasta aquí? ¿Hay alguna duda o pregunta? ¿Algún comentario? Cuando no hay dudas es porque todo quedó claro, porque nada quedó claro de lo que platicamos estas casi 2 horas. La verdad, lo primero no me preocuparía, lo segundo tanto sí. Entonces, me gustaría saber si alguien tiene alguna duda o algún planteamiento de lo que vimos. Sí, Noel, adelante. Buenas tardes a todos. Maestro, yo tengo una duda. En los diplomados de juicio de amparo que hemos tomado de controversias constitucionales, algunos libros que nos han recomendado tratan sobre el control difuso y el control concentrado. Me queda claro cuál es uno y cuál es el otro. Mi duda se basa en que el Tribunal Federal Electoral o el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación siempre han argumentado que ellos tienen el control concentrado. Y para mí no. Existe un control difuso porque ellos no se pueden pronunciar sobre la constitucionalidad de una ley basándose en declararla inconstitucional o determinar que un artículo es inconstitucional y así declararlo de manera general. Pero tengo también algunas dudas respecto a ese control
difuso que tiene el tribunal, porque algunos lo consideran como control abstracto. ¿Cuáles son las diferencias? Ok, fíjate. Primero, lo que hay que decir es que en materia electoral se comparten competencias de control, ¿vale? Eso es lo primero. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a través de la Sala Superior y las salas regionales, en efecto, solo realizan control difuso, a través de los casos en concreto, y la única posibilidad que tienen si declaran la inconstitucionalidad de la norma es inaplicar. Nada más. No pueden declararla inválida, ¿vale? Esa es una facultad que solo tiene en México la Suprema Corte. Porque algunos han sostenido incluso, es que el Poder Judicial de la Federación realiza control concentrado. Nada más equivocado que eso, ¿no es cierto? Solo la Corte ejerce control concentrado y el resto de las autoridades federales, por ejemplo, tribunales de apelación, juzgados de distrito, tribunales colegiados de circuito, realizan control difuso. Incluso así lo dijo la Corte en una última contradicción de tesis 394 del 2019, que es una de las más recientes sobre el control difuso, ¿no? Y la Corte ya ahí explicó que solo ellos ejercen control concentrado, ¿no? Entonces, en materia electoral es la misma dinámica. Los tribunales electorales locales y federales realizan control difuso con posibilidad de inaplicación. Y la Suprema Corte, a través de la acción de inconstitucionalidad, realiza control concentrado y abstracto. Solo está la norma, no hay ningún caso en concreto. Solo la norma y mi parámetro de control. Y a partir de ahí voy a definir si la norma es compatible o no con la posibilidad de invalidez. Solamente que hay un requisito normativo para la invalidez, ustedes lo saben, que en acción de inconstitucionalidad se alcance la mayoría de 8 votos en el pleno. Si no se alcanza, se desestima la acción y no alcanzamos el efecto invalidatorio, como dice Noel, con eficacia erga omnes, ¿no? Para todos. ¿Vale? Entonces sí, en efecto, se comparten competencias, pero el Tribunal Electoral solo ejerce control difuso en concreto. ¿Ve? Perfecto. ¿Alguna otra duda? ¿No? ¿Seguras? ¿Seguros? Ok. Bueno, les voy a compartir aquí mi correo electrónico por si quieren el material que vimos en esta sesión. Con mucho gusto se los puedo proporcionar, ¿vale? O algún otro material adicional o alguna lectura. En la unidad académica coordinamos el diplomado en control y tenemos un cuadernillo que ya está publicado en la página de la Escuela Judicial Electoral, que es el cuadernillo sobre el diplomado de control de constitucionalidad y de convencionalidad en materia electoral. Entonces, si les puede servir un poco más este cuadernillo para explorar lo que platicamos fast track en esta hora 50 minutos, pues se lo recomiendo ampliamente. ¿Correcto? Bien, pues muchas gracias a todas y todos por la atención. Les deseo que tengan un excelente fin de semana largo y bueno, que sigan con las actividades de la Escuela Judicial Electoral. Muchas gracias a todas y todos. Hasta pronto.